Hola, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con la tercera webinar del sector de servicios otros. Ya sabéis que en la primera webinar y en la segunda hicimos una presentación de los contenidos de formación que habíamos diseñado para pequeñas y medianas empresas del sector de, del sector servicios otros. Y que ahora en esta tercera, en la cuarta y en la quinta webinar que tenemos programadas, pues lo que vamos a hacer un poquito es dentro de esos contenidos de formación, vamos a seleccionar un poquito los aspectos y los temas más importantes y los vamos a ver aquí un poquito más en profundidad, así a modo práctico para para el propio día a día de una pequeña y mediana empresa dentro del sector. Voy a compartir pantalla para apoyarme un poquito en el PowerPoint que he preparado para la presentación. Yo creo que ya se debería estar viendo. Creo que sí. Y nada, hemos titulado un poco esta webinar como bueno, cumplir con la normativa ambiental sin complejos, sin dolores de cabeza, sin complicaciones. Y bueno, sobre lo que la pequeña y mediana empresa del sector de servicios pues debe controlar y debe saber un poquito. Pues nada, mi nombre es Miguel Ángel, supongo que ya lo conoceréis de otras. Y bueno, y vamos a hablar un poco de algo bueno, que a nadie le gusta, pero que es fundamental para que nuestro negocio, nuestra pequeña y mediana empresa, pues no tenga susto, que es al final cumplir con la normativa sin llegar a altos grados de locura. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Al final, bueno, no hay que preocuparse, tampoco hay que asustarse porque al final la normativa es algo que, bueno, se puede controlar. Si yo soy, por ejemplo, una pequeña y mediana empresa de limpieza, o en una peluquería, o una lavandería, o una fonera, pues al final tenemos que controlar la normativa que no es es directa aplicación para nosotros. Y bueno, no solamente hay que cumplirla, sino que si no se cumple, pues puede suponer un coste económico a modo de sanción o de multa o una inspección y podemos perder un poco pues la licencia y nuestra licencia operativa. Pero bueno, no hay que preocuparse. Vamos a intentar desmontar, vamos a intentar quitarle un poquito de miedo y de importancia al asunto y vamos a ir al grano, que es lo que realmente hay que hacer con los ejemplos prácticos y, bueno, lo más aterrizable posible a nuestro día a día en la pequeña y mediana empresa. La normativa, pues bueno, ya sabemos que no discrimina por tamaño. La normativa ambiental, bueno, afecta a todas las empresas independientemente de nuestro tamaño. Y bueno, no cumplir pues supone un riesgo de sanción, pérdidas de clientes o problemas con proveedores. Nosotros hemos diferenciado, bueno, normalmente son los tres niveles normativos diferenciados, que es el europeo, el estatal, el autonómico o el local. Vamos a empezar con una idea muy clara, que es la normativa ambiental, que ya hemos comentado que no discrimina por tamaño, que da igual que si tenemos dos empleados o si tenemos 200. Si generamos, por ejemplo, una serie de residuos o usamos productos químicos o consumimos agua y energía, pues tenemos ciertas obligaciones que tenemos que cumplir, que tenemos que llevar a cabo. ¿Y qué pasa si esas obligaciones no se llevan a cabo o no se cumplen? Pues que pueden ocurrir diferentes cosas. Que podamos recibir una sanción económica, una multa por alguna infracción ambiental, pues no, bueno, que pueden ir desde los cientos hasta los miles de euros, pues para las decenas de miles de euros. También podemos recibir una inspección que nos obliga a paralizar parte de nuestra actividad porque se ha detectado una irregularidad o algún incumplimiento normativo.
Y bueno, también lo que nos puede pasar es que perdamos un contrato importante porque el cliente nos exige una serie de evidencias de cumplimiento y a lo mejor no estamos cumpliendo con esa exigencia y con ese cliente. Y algo muy grave que también puede pasar es que al final acabe nuestra reputación dañada. En una pequeña y mediana empresa, la confianza es un activo bastante importante que hay que tener en cuenta y trabajar y que no se vea erosionado. Bueno, al final no, bueno, no hay que asustarse. La mayoría de las operaciones son cosas relativamente sencillas y que ya seguramente estáis haciendo de manera acertada y vamos, incluso sin saberlo. Eh, y bueno, ahora, ¿de dónde sale toda esa normativa? ¿De dónde ese todo ese marco normativo que nos exige a un determinado comportamiento y a un determinado cumplimiento? Bueno, pues parece un lío, pero bueno, vamos a ordenarlo. Vamos a diferenciar esos tres niveles que hemos hecho, el nivel europeo, el nivel de normativa estatal y el nivel de normativa autonómica y local. A nivel eh, europeo, al final, la Unión Europea es la que marca los principios generales a través de las directivas y de los reglamentos. Por ejemplo, el reglamento real, el RDP, para los productos químicos, o las directivas de residuos, o, por ejemplo, a la europea la marca la Unión Europea. Después, a nivel estatal, que es la más importante, porque para nosotros, por ejemplo, derivada de esa normativa europea, se produce eh, dentro de nuestro propio ordenamiento se origina una transposición de la adaptación de esas directivas y de esos reglamentos. A escala, por ejemplo, relativa a los residuos, la más importante para las pequeñas y medianas empresas dentro del sector del servicio es la Ley 7 de residuos y suelos contaminados. Y el Real Decreto 1055-2022 sobre envases y residuos de envases. Y bueno, la un poquito más adelante, con un poquito más de detalle. Y después tenemos la normativa autonómica y la local, que bueno, que cada comunidad autónoma, ya que sabemos, cada ayuntamiento pues puede tener unos requisitos adicionales a esa normativa estatal, ¿no? Bueno, que se ha puesto desde el ordenamiento jurídico estatal. Por ejemplo, cómo separar los residuos, qué día se recoge cada fracción, o si se necesita la licencia ambiental específica dentro de esta comunidad autónoma o dentro de ese municipio. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Pues que, bueno, que no puedes quizás a cumplir con la ley estatal, sino que también tenemos que revisar un poco la autonómica y la del ayuntamiento por si hay algún requerimiento adicional a esa propia normativa estatal. Así que sí, bueno, si no lo hemos hecho ya, nos toca visitar la página web del consistorio, la página web de nuestra comunidad autónoma y revisar esa normativa y tener en cuenta. Pero vamos, que lo que más no, son los residuos. Eh, Residuos. Lo que toda la pequeña y mediana empresa del sector servicios otros pues debería saber es, bueno, por ejemplo, por actividad. Por ejemplo, una peluquería pues suele eh, generar envases con restos de tintes, con peróxidos, con aerosoles, de las placas y derivados. Una empresa, por ejemplo, que se dedique a la actividad de la limpieza, pues suele generar gases de detergentes, desinfectantes, trabajos contaminados con esos productos de limpieza que se han utilizado. Y, por ejemplo, una empresa, la batería, pues puede crear lodos, filtros de envases de disolventes, envases contaminados. Una empresa, por ejemplo, que se dedique a la actividad de la seguridad, pues puede generar piperías, equipos electrónicos y equipos eléctricos. Y por ejemplo, una funeraria pues, puede generar residuos biológicos, clase 3, residuos pulsantes o químicos derivados de la tanatopraxia.
Las obligaciones básicas que sí tenemos que tener en cuenta es que, bueno, hay que separar el origen, que decíamos nosotros, si todos ese tipo de residuos, los servicios naturales, eh, hacer un almacenamiento efectivo, correcto, que los envases estén cerrados, que estén etiquetados, y que, bueno, y que estén depositados en cubeta o de represión si son de naturaleza líquida. También estamos obligados a entregar a un gestor autorizado pues algunos de los residuos y que no vayan al contenedor municipal, si es que son los residuos peligrosos. Es decir, que si son los residuos peligrosos, estamos obligados a controlar a un gestor externo y gestionarlos a través de él. También estamos obligados a observar la documentación de entregas, albaranes, contratos y retiradas durante al menos 5 años. El sector de servicios, otros, pues, los residuos son muy variados. Y aquí hay una primera gran división que tenemos que conocer y que son los residuos peligrosos y los residuos no peligrosos. Eh, los residuos peligrosos son los que aparecen, son los que aparecen en los domésticos. Los residuos no peligrosos son los que se aparecen en los domésticos, son asignados a manera, como por ejemplo el papel, el cartón, el líquido, de comida, si es que la hubiese. Y bueno, estos residuos suelen gestionarse en los sistemas municipales, sin problemas a través de los contenedores, porque los propios ayuntamientos ponen a nuestra disposición servicios de nuestras empresas, de nuestro negocio, para que podamos separarlo y segregarlo correctamente. Ya sabéis, el contenedor amarillo, el azul, el verde, el marrón, el gris, etcétera. Y después, por otro lado, tenemos los residuos peligrosos, que son aquellos que por su composición química o por su composición biológica pues, pueden dañar la salud o el medio ambiente si no se gestionan correctamente. Y ojo, que aunque se generen muy poquitos, la obligación realmente es la misma. Hay que gestionarlo y hay que llevarlo mediante un sector también. Vamos a ver, por ejemplo, por actividad, para que lo vean un poquito más claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En una peluquería, por ejemplo, con un centro estético, pues, por ejemplo, en una peluquería o centro de estética, tenemos los envases de los tintes, los decolorantes, las placas, aerosoles, peróxido. Si tienen restos de productos, son peligrosos. Es decir, que los envases, aunque estén vacíos, realmente al haber estado en contacto con los productos, pues se consideran envases, por ejemplo, o metálicos o plásticos contaminados. Los algodones, los guantes o las toallas impregnados con productos químicos, pues también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el cabello cortado no es peligroso, pero sí es un residuo orgánico que puede, bueno, que podemos valorizar, ¿no? Y podemos sacar algún tipo de rentabilidad o sacar algún tipo de círculo en ese sentido. En cuanto, por ejemplo, a una empresa que se dedique a la actividad de la limpieza de edificios, pues bueno, estas empresas pues, manejan envases de detergentes, desinfectantes, desengrasantes, ceras. Si están vacíos y bien enjuagados, pues pueden ir al contenedor amarillo sin problema. Hay que consultar un poquito la normativa local. Pero si tienen restos, pues son considerados peligrosos. Los trapos, las galletas o las mopas que están contaminadas con productos químicos, pues hay que tenerlas también en cuenta para la gestión. Y bueno, los restos de productos concentrados, fabricados, también hay que también tenerlos en cuenta. Por ejemplo, en una lavandería o una tintorería, hay que tener en cuenta los envases de detergentes, suavizantes, blanqueantes. En cuanto a la limpieza en seco, pues los lodos de filtro, disolventes halogenados, envases contaminados. Y en actividades textiles, limpiezas textiles, pues no son peligrosos, pero deben separarse para su correcto reciclaje.
Por ejemplo, en una empresa de seguridad privada, pues normalmente los residuos que suelen generar son baterías de sistemas de alimentación interrumpidas, sites, eh, o baterías internas de equipos de comunicación. También equipos electrónicos obsoletos como cámaras, monitores, grabadoras. Estos, bueno, son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y bueno, ya sabemos que hay una normativa específica para este tipo de aparatos y hay que tenerla en cuenta, hay que revisarla y hay que gestionarla correctamente. Y también pueden tener pilas o acumuladores. Si, por ejemplo, nuestra empresa es funerarias o para fúnebre, es tener que tener en cuenta los residuos biológicos de clase 3, que son apósitos, gasas, fluidos corporales, agujas, cánulas, hojas de bisturíes. Estos son peligrosos y requieren contenedores y, bueno, contenedores rígidos homologados. Y después también tenemos que tener en cuenta los residuos químicos, son, bueno, envases de fluidos conservantes como los formaldehídos, eh, glutaraldehídos o los biocidas. Y bueno, y también como en la empresa de limpieza, pues también los residuos de limpieza y el mantenimiento de la instalación. Los residuos que vienen derivados de la actividad propia de la limpieza de la instalación. Eh, ¿qué, qué tengo que hacer con estos residuos peligrosos? Bueno, pues deberíamos tener en cuenta que debemos realizar cuatro cosas. Separarlos en origen para almacenarlos correctamente, entregarlo a un gestor autorizado y conservar la documentación. Separarlos en origen, es decir, nada más, bueno, es decir, que nada de mezclarlo con otros residuos comunes. Si lo mezclamos, todo el lote se considera peligroso y al final vamos a tener que pagar más por la gestión de ese total de residuos. Es decir, si tenemos 20 kilos de residuos no peligrosos y tenemos 1 kilo de residuo peligroso, y mezclamos esos residuos peligrosos con los residuos no peligrosos, al final vamos a tener que pagar por la gestión de 21 kilogramos de residuos peligrosos. También la segunda cosa que hay que hacer es almacenarlos correctamente en envases cerrados, que estén etiquetados con cubetas de retención si son de naturaleza líquida y en una zona ventilada y separada de otros materiales. Y no podemos almacenarlo durante más de durante más de 6 meses en nuestras propias instalaciones. Tenemos que tener un gestor de residuos internos autorizado. No valen los contenedores municipales. Tenemos que contratar a una empresa que nos recojan esos residuos y que se entreguen un documento de aceptación. Y esos documentos y esos albaranes que nos entreguen derivados de esa retirada de residuos peligrosos, pues debemos almacenarla y, bueno, debemos guardarla, debemos tener ese control de la documentación y retenerla durante al menos 5 años. Porque si, por ejemplo, somos objetivos de una inspección, nos pueden solicitar documentación de hasta 5 años bueno, de estos residuos peligrosos que he contratado con este gestor externo. ¿Cómo se encuentra un gestor autorizado? Pues es muy fácil. En la propia web del Ministerio para la Transición Ecológica hay un registro de gestores que están autorizados para la recogida, la retirada de estos residuos tan cierto. También, bueno, pueden preguntar a los ayuntamientos o a nuestras asociaciones sectoriales con las que estamos a los tipos de información. A hablar sí, del Real Decreto 1055/2022, y qué es lo que, bueno, lo que cambia para nosotros. El Real Decreto 1055/2022 sobre las residuos de envases, bueno, pues obligan, lo que hemos estado comentando, obligan a separar los envases de papel, cartón y plástico, metal y vidrio también, los que no son peligrosos. Los envases comerciales e industriales deben gestionarse por separado. Y también debemos contar con una responsabilidad ampliada del productor. Las empresas que ponen envases en el mercado también deben financiar su reciclaje. En la práctica, las pequeñas y las medianas empresas debemos envase con reducir
lo máximo posible el uso de envases innecesarios y priorizar envases que sean reutilizables o recargables cuando sea posible. Bueno, es un tema que ha cambiado mucho con esta entrada en vigor del nuevo Real Decreto 1055/2022 y en muchas pequeñas y medianas empresas pues, todavía no lo podemos tener claro. La idea realmente es sencilla. Los envases no pueden tratarse como basura cualquiera. Tienen que separarse también y reciclarse. Y además, las empresas que fabrican o que importan productos envasados tienen que pagar por el reciclaje. Es el famoso impuesto al plástico o una responsabilidad ampliada del productor que se le llama. Y bueno, ¿cómo nos afecta eso a nosotros, a nuestra pequeña y mediana empresa del sector de los servicios de comunicación? Pues principalmente en tres aspectos. Uno es que, bueno, tenemos que separar correctamente los envases que generamos, el plástico, latas, bricks al contenedor amarillo, el papel y el cartón al contenedor azul y el vidrio al verde. Si nuestra actividad genera muchos envases comerciales, como por ejemplo el limpieza o el envasado, debemos hablar con un gestor de residuos para que nos oriente un poquito a cómo va a ser nuestro comportamiento. Dos, debemos reducir el uso de envases innecesarios. Por ejemplo, si podemos comprar a granel, pues tenemos esa posibilidad de comprar a granel o en formatos concentrados o con sistemas de recarga, pues sería aconsejable. No solo es más sostenible, sino que también al final nos ahorra dinero. Y tres, debemos priorizar los envases reutilizables o recargables. Muchas empresas proveedoras ya ofrecen sistemas de retorno de los envases. Es decir, es el servicio de logística inversa que se le da. Ellos te traen el producto en un envase grande y cuando está vacío, pues se lo vuelven a llevar para limpiarlo y rellenarlo de nuevo y así que los envases pues, siempre sean los mismos. Un ejemplo práctico, a veces de limpieza que consta de frentes de garrafas de 25 litros retornables, cuando la garrafa está vacía, pues la devuelve al proveedor y el siguiente pedido. Y así no se genera ese residuo en envase y se reduce también bastante el impacto. Además, el coste por litro suele ser menor porque ya hay que intentar, bueno, eliminamos uno de los elementos, el problema que genera el gasto. Por ejemplo, una lavandería industrial que utiliza sistemas de dosificación automáticas con envases retornables de 200. El proveedor se encarga de todo el ciclo. ¿Qué hago si mi proveedor no ofrece envases retornables? Pues al menos podemos asegurar que, bueno, envases se reciclen correctamente y bueno, preguntarle si tienen algún plan de implantar algún tipo de sistema de retorno en el futuro. Y luego, incluso nosotros podemos ejercer como elementos de presión de esa cadena de suministros y decirles que si en el determinado plazo no tienen ese servicio de cliente, pues vamos a buscar a otro proveedor que sí tenga ese servicio porque somos una empresa que está comprometida con la sostenibilidad y también la ley nos obliga un poco a ello. Así que también nosotros como elementos de presión para estos proveedores que no ofrezcan este tipo de servicios extensivos. También en cuanto relativo a los productos químicos, bueno, conocer el reglamento REACH, Reglamento Europeo REACH, y el CLP, las fichas de seguridad. El reglamento REACH es bueno, un reglamento europeo para el registro, la evaluación y la procesación de sustancias químicas. Y el reglamento CLP para la clasificación de estas sustancias químicas, su etiquetado y su envasado. Las fichas de seguridad, bueno, fichas de datos de seguridad es obligatoria para sustancias o mezclas peligrosas. Bueno, obligaciones para las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que disponer de las fichas de seguridad de todos los productos químicos que utilicemos en nuestra operativa y mantenerlas accesibles al personal para que el personal tenga acceso a esa información. No traspasar productos a envases sin etiquetado y almacenar productos según indicaciones.
según las indicaciones de estas fichas de seguridad en cuanto a ventilación, temperatura, separación y bueno, intentar formar lo máximo personal posible en las lecturas de etiquetas y pictogramas. Los errores frecuentes que se suelen cometer en las empresas con los productos químicos es al final mezclarlos, le llamamos amoníaco, que al final sabemos que deberían ser peligrosos o algún tipo de mezcla que sea inapropiada. Eh, Aquí la normativa europea es muy clara y bueno, es clara mediante el reglamento REACH y el reglamento CLP. Al final, el reglamento REACH, el 1907 de 2006, regula el registro, la evaluación y la autorización de sustancias químicas. Afecta a los fabricantes, a los importadores y a los usuarios de esos químicos. Como pequeña y mediana empresa, nuestra obligación principal de usar esos productos es hacerlo de acuerdo con la información que nos da el proveedor a través de las fichas de seguridad del producto. Y también hay que tener en cuenta la CLP, la 1272-2008, que regula esa clasificación, el etiquetado y el envasado. Es la normativa que está detrás de los pictogramas del peligro que vemos en los envases. Esto en nuestro día a día pues, implica primero que las fichas de seguridad pues para todas las sustancias, bueno, para todas las sustancias o mezclas clasificadas como peligrosas, el proveedor tiene la obligación de facilitarte una ficha de datos de seguridad. Este documento técnico, bueno, este documento técnico nos explica todos los peligros, cómo manipular el producto, cómo almacenarlo y qué hacer en el caso de derrame, incendio y cómo gestionar esos residuos. Entonces, esa ficha de seguridad es muy importante porque en el caso de que a lo mejor mm, no esté nuestro responsable, el trabajador tiene que tener acceso a esa ficha de seguridad por si se produce algún fenómeno de este tipo. Que haya que almacenarlo, que se haya producido un derrame, de cómo gestionar el residuo, etcétera. La obligación que tenemos mediante la normativa es conservar esa ficha en un lugar físico o en digital y tenerla accesible para todo el personal que maneja el producto. No vale guardarla en un cajón y olvidarla, sino tienen que ser accesibles y que estén visualmente disponibles. También hay que tener en cuenta, como segundo, no trasvasar productos a envases sin etiqueta. Es muy habitual, por ejemplo, que por comodidad echemos un producto de limpieza en una botella de agua o en un envase sin identificar. Y bueno, esto está prohibido. Si lo hacemos, no sabes qué hay dentro, no se saben los riesgos y en caso de un posible accidente, pues no sabemos cómo actuar. Si necesitamos envases más pequeños, pues usa los envases originales o etiquetados correctamente. Y tercero, también hay que tener en cuenta en nuestra pequeña y mediana empresa, pues el almacenamiento, realizar un almacenamiento seguro. Cada producto tiene sus condiciones. En general, los envases deben estar cerrados, en zonas ventiladas y alejados de fuentes de calor, separados por compatibilidad, que los ácidos no estén junto a las bases oxidantes y que estén, bueno, lejos de inflamables, por ejemplo. Y si tenemos algún tipo de duda, pues para eso tenemos la ficha de seguridad que nos da todo ese tipo de información de cómo realizar todo este tipo de almacenamiento seguro. También tenemos que tener en cuenta la información del personal de nuestra pequeña y mediana empresa. El trabajador tiene derecho a conocer un poquito los riesgos a los que está sometido y, bueno, ya saber cómo protegerse. Al final, dedicar unos minutos a explicar los pictogramas, cómo leer la etiqueta o qué hacer ante un derrame, pues realmente puede ser algo bastante, puede jugar bastante a nuestro favor. Un error muy frecuente, al final, bueno, es mezclar productos, como hemos comentado, mezclar lejía con amoníaco genera gases tóxicos y al final puede causar la muerte. O mezclar ácidos con otros productos puede provocar reacciones violentas. Y al final la regla de oro es no mezclar productos a menos que el fabricante lo indique. Un ejemplo práctico, por ejemplo, en una peluquería, si alguien decide mezclar, por ejemplo, dos tintes de distintas marcas para ahorrar tiempo, al final el resultado puede llevar a consecuencia una reacción química. El producto se calienta y puede dañar el cuero cabelludo del cliente al que te más.
Además, genera un residuo peligroso que no sabemos cómo gestionar porque ya ha sido derivado de las reglas que han sido recomendadas. El consejo: comprar productos listos para usar. O sigue estrictamente y directamente las instrucciones del fabricante. Si necesitamos diluirlo, pues normalmente se suele realizar con agua y en las proporciones indicadas por el fabricante. Ahora vamos a hablar un poco sobre las certificaciones y sellos. Si nos sirven de algo, si valen la pena. Existen diferentes certificados, sellos de productos de servicio. Tenemos, por ejemplo, la ISO 14001, que es un sistema de gestión ambiental basado en un estándar internacional, o el EMAS, que pertenece a la Comunidad Europea. Es un poquito más exigente y conlleva una declaración pública verificada. También tenemos sellos de productos y servicios, como por ejemplo las etiquetas ecológicas europeas, las Ecolabel, son productos y servicios con menos impacto ambiental. O tenemos la FCC o el PEFC de productos forestales, que son pelis, cartón y madera. Y también tenemos la etiqueta Cosmos o Ecocert para cosmética ecológica. ¿Merece la pena de tenerlo, contar con ello, gestionarlo y implantarlo? Pues depende. Si, por ejemplo, tratamos con una administración de publicidad o grandes clientes, sí, la verdad es que es aconsejable y muchas veces es obligatorio. Si queremos trabajar con determinadas administraciones públicas, no lo existe directamente. O con grandes empresas que le dan los servicios, estamos obligados por los requerimientos del cliente. También, si por ejemplo queremos diferenciarnos y atraer a un cliente más concienciado, pues también deberíamos tenerlo en cuenta porque, bueno, al final los estándares internacionales, como por ejemplo la ISO 14001, la verdad que nos aportan un control de la ocupación, una buena gestión de todos nuestros aspectos ambientales de una manera sistemática y estandarizada a nivel europeo, en el caso de EMA, y a nivel mundial, a través de la ISO 14001, y la verdad es que merece la pena. Y bueno, y realmente no merece la pena, o no siempre, si nuestro mercado es local, es poco exigente, porque claro, eso, si no nos lo están exigiendo, pues no podemos llevar a cabo un buen ahorro. Podemos tenerlo en cuenta a nivel de gestión, es decir, de intentar aproximarnos un poquito más en ese control de esos aspectos ambientales, pero sin tener que certificarlo porque nuestro entorno fue mucho más relajado y no estamos obligados ni nos exigen. Y bueno, hay que cuidado, tener especial atención con el greenwashing. No hacemos algo que, bueno, y bueno, eh, al final, pues eso, cuando merece la pena, sobre todo si trabajamos con administraciones públicas o grandes clientes, si hay esas evidencias o esa certificación. Y también si queremos acceder a licitaciones de la certificación ambiental, pues sumamos puntos. Igual nos vamos a presentar un concurso público para que se la limpieza del ministerio o del ayuntamiento y realmente contar con algún tipo de certificación, como por ejemplo la ISO 14001 o el reglamento EMAS, en paso a esto, pues podemos valorar implementar este tipo de certificaciones. Como comentaba antes, tenemos que prestar especial atención al greenwashing, que al final pues, hacer afirmaciones ambientales falsas o exageradas, decir que somos verdes sin pruebas, pues al final es greenwashing. Decir que reciclamos nuestros envases sin hacerlo también. Y esto realmente, pues, no solo, bueno, eh, éticamente malo, y además la nueva directiva europea, la 2024-825, pues lo va a perseguir con multas. Es decir, que si afirmamos algo que no es verdad,
pueden demostrarlo, podemos ser objeto de una multa o de una sanción. Un ejemplo positivo, una empresa de limpieza dice el 90% de los productos que usamos tienen etiqueta ecológica europea y los envases se reciclan a través de un sistema autorizado. Eso es correcto, es medible y es verificable. Ejemplo negativo, una lavandería dice somos la lavandería más ecológica de la ciudad sin dar ningún tipo de datos. Hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. Incluso aunque tengan algún tipo de datos, tampoco se puede comprobar que esa lavandería sea la más ecológica de la ciudad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esas afirmaciones que vamos a hacer. Ahora vamos a intentar aterrizar un poquito mediante algunos casos prácticos. Por ejemplo, caso número uno, una peluquería con 3 empleados que genera envases de tintes y aerosoles, además de pelo cortado. ¿Qué residuos son peligrosos y qué se debe hacer con ellos? Caso 2. Una empresa de limpieza con varios edificios usa detergentes concentrados y garrafas. ¿Cómo pueden reducir esos residuos de envase? Y el caso número 3, una pequeña funeraria que solamente realiza traslados y solamente presta atención a las familias, sin, sin tanatopraxia ni crematorio. ¿Qué residuos generamos y cómo podemos gestionarlos? Pues en el caso número 1, bueno, esta peluquería que cada día genera estos residuos, pues los residuos, bueno, los envases con restos de tinte, de colorante o cualquier de producto químico son peligrosos. Los aerosoles también, aunque estén vacíos los recipientes, son peligrosos. Y el pelo, pues no es peligroso, pero podemos llevar a cabo un estudio de valorización porque, por ejemplo, hay algunas iniciativas que recogen para hacer filtros de petróleo o compost. Y la peluquería debe separar estos envases peligrosos en un contenedor homologado y entregarlos a un gestor autorizado. El pelo cortado pues, puede ir a un contenedor de restos sin problema si no hay alguna alternativa y podemos contactar con la entidad para que nos recoja, para que lo pueda valorizar. En este segundo ejemplo, pues en el segundo ejemplo que hemos comentado, pues la empresa que limpia con varios edificios usa detergentes concentrados que llegan en garrafas de 25 litros de plástico. ¿Cómo pueden reducir residuos de plástico? Pues bueno, la mejor opción es negociar con el proveedor de un sistema de retorno de envases. Es decir, que el proveedor recoja esas garrafas vacías en el siguiente pedido para que las pueda rellenar y que así un poquito eliminar el componente del envase en todo el ciclo bueno, de relación con este proveedor. Otra opción, pues, por ejemplo, pasar a formatos un poquito más concentrados o a sistemas de dosificación automática con depósitos fijos. También se pueden enjuagar bien las garrafas y depositarlas en el contenedor amarillo, pero ojo, si el producto es peligroso, el envase vacío sigue siendo peligroso hasta que se enjuaga correctamente. Siempre hay que consultar un poquito la normativa autonómica. Y en el caso número 3, en el caso de la funeraria que solamente presta servicio de traslado y atención a las familias y papeleo, pero no hace ningún tipo de servicio de tanatopraxia o no tiene crematorio, ¿qué residuos genera y cómo gestionarlo? Pues al final las funerarias generan residuos asimilables a urbanos, papel, cartón, envases de productos de limpieza ordinarios, restos florales, etc. Estos deben separarse según las fracciones locales, no generan residuos biológicos ni peligrosos, ya que no realizan tanatopraxia, pero si en algún momento realizan tareas de acondicionamiento estético y utilizan maquillajes o productos cosméticos, entonces los envases correctos sí serían peligrosos y estos habrían que gestionar. Eh, Aquí vemos un poquito el error número 1 que se suele hacer, que se suelen mezclar los residuos peligrosos con los residuos urbanos. El error número 2, no conservar los albaranes del gestor de residuos. El error número 3, traspasar productos a envases sin etiqueta. El producto 4, no disponer de fichas de seguridad o no tenerlas correctamente actualizadas.
Error número 5, hacer afirmaciones ambientales sin evidencias, es decir, cometer greenwashing. Y el error contemplado hasta ahora, número 6, el no separar los envases comerciales del resto de residuos. Entonces, al final, ya lo hemos dicho en el error número 1. Una vez mezclado todo el lote, se considera peligroso y al final vamos a pagar más caro por gestionarlo. En el error número 2, en una inspección, nos van a pedir que demostremos que, bueno, que hiciste con tus residuos. Si no tenemos papeles para esas retiradas, pues al final vamos a recibir una sanción o una multa. Cuando traspasamos los productos a envases sin etiqueta, ya lo hemos hablado antes, es peligroso e ilegal. Y la solución siempre pasa por usar siempre el envase original. Y si es necesario, pues, si es necesario traspasarlo, pues contar con algún tipo de etiquetaje que sea, bueno, que contenga toda la información necesaria. En el error número 4, pues no disponer de fichas de seguridad o no actualizar la normativa exige que tengamos esas fichas de seguridad de los productos peligrosos que usemos. Y además, si el proveedor actualiza la ficha, tú debes sustituir la ficha anterior por la nueva. La solución: creamos una carpeta física o digital con todas las fichas de seguridad y cada año hacemos una revisión. El error número 5, hacer afirmaciones ambientales sin evidencia, cometer greenwashing, pues puede costar caro porque ya existe una normativa que nos pueden poner multas o sanciones para cuando realizamos algún tipo de afirmaciones de ese tipo. La solución: solo comunica lo que podamos demostrar con datos y con certificados documentalmente. Y el error número 6, pues cuando no separamos los envases comerciales, muchas pequeñas y medianas empresas tiran envases de productos al contenedor general por pereza. La solución: establecer puntos de separación claros en nuestras instalaciones. Al final, bueno, para terminar, os hemos preparado aquí una pequeña lista de verificación por los puntos claves a tener en cuenta. eh, y bueno, simplemente realizarnos la autopregunta de: ¿tenemos identificado todos los residuos que generamos en nuestro día a día, en nuestra pequeña y mediana empresa? ¿Separamos correctamente los residuos peligrosos y de los no peligrosos? Tenemos un gestor, si es que tenemos residuos peligrosos, tenemos contratado un gestor autorizado para esos residuos peligrosos. Si hemos contratado ya a ese gestor de residuos, tenemos un buen control de la documentación de los albarenes de entrega y de los documentos de retiradas por parte de ese gestor. Estas pequeñas preguntas, pues, si nos las hacemos y detectamos algún tipo de anomalía en alguna de ellas, pues pueden poner en la pista de que algo que estamos realizando mal o estamos fuera del cumplimiento normativo. Y bueno, eh, realmente hay que tener en cuenta porque lo que tenemos que conseguir es minimizar al máximo el riesgo en multas y sanciones. Y es algo que nos puede salir muy caro. Vamos a dejar un canal de comunicación abierto con todos vosotros para que nos podáis llegar a hacer vuestras dudas y vuestras consultas. Nada, quería agradeceros pues, de nada, toda vuestra atención nada, y las preguntas en el caso de que nos llegar a algún tipo de duda o consulta. Espero que esta pequeña webinar os haya resultado útil y nada, y que ahora pues la normativa ambiental ya podemos verla con otros ojos. Recordar que lo más importante es, bueno, no ser perfectos de inicio, sino que ir avanzando paso a paso y con seguridad, separando bien los residuos, cuidando bien los productos químicos que utilizamos y, bueno, siendo honestos en nuestras comunicaciones. Y nada, os esperamos en la próxima webinar, en la que, bueno, hablaremos creo que de cómo digitalizar nuestros consumos y cómo llevar un buen control de los registros. Y bueno, y a ver con unas cosas bastante prácticas. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes.